Desde Comisiones Obreras de Asturias consideramos que es de vital importancia la organización de todos los trabajadores y trabajadoras en su conjunto. Frente a esta realidad que nos ha tocado vivir, no solo a las personas inmigrantes, sino a las personas en general, de este individualismo, lo que primamos y lo que pedimos desde Comisiones Obreras es la colectividad. De esta manera, para los trabajadores y trabajadoras es mucho más fácil, después de organizarse, poder reivindicar todos sus derechos que ha costado tantos años conseguir. Ante la precariedad, temporalidad y parcialidad que impera hoy en día y que, por desgracia, ya no solo para las personas españolas, cuando digo españolas, son personas no solo residentes aquí, sino las personas inmigrantes, conocemos y sabemos de primera mano que son a las personas que más difícil les cuesta conseguir un trabajo, y estos trabajos son aún más precarios, temporales y parciales que el resto de la colectividad, el resto de los trabajadores y trabajadoras. Creamos ya hace casi 30 años, 28 años concretamente, un centro de información de trabajadores extranjeros que depende de Comisiones Obreras del área de igualdad, de los que hay repartidos por toda España alrededor de 57. Aquí en Asturias tenemos uno en concreto en Oviedo, que funciona todas las mañanas y que atiende sin falta de estar sindicado, sin pertenecer al sindicato, a todas las personas inmigrantes que lo necesiten, fundamentalmente en temas de documentación, puesto que es el elemento en el que los trabajadores se encuentran con mayor debilidad, obligándoles a trabajar en la economía sumergida o en BEI. Cuando una persona viene por la oficina la primera vez, lo que hacemos es abrir una ficha personal en nuestra base de datos con todos sus datos personales y la consulta que nos está realizando. Entonces tenemos un apartado que podemos decir, que podemos anotar qué trámite viene a hacer y la consulta, vamos, y la demanda que nos está haciendo y la respuesta que le damos. Pues aquí lo que hacemos es informar, asesorar y orientar a personas extranjeras y españolas en materia de extranjería, en relación de los procesos de documentación, cómo se pueden obtener los permisos de residencia o residencia y trabajo, cómo se pueden renovar esos permisos, cómo se puede reagrupar y a qué familiares se pueden reagrupar y los procesos que hay que hacer, cómo se solicitan luego los visados una vez que aquí los procesos de reagrupación se hayan concedido en extranjería, cómo se puede pedir la nacionalidad española ahora con todo el cambio que hubo con la nueva ley desde octubre del 2015. Y luego, en general, también preguntas a lo mejor del día a día de ayudar a cubrir solicitudes de ayuda del alquiler, del salario social, derivar a otros servicios también municipales. Entonces, un poco de todo. Bueno, nosotros procuramos que la gente se sindicalice. Lo que pasa es que pues a veces no todo el mundo quiere, o no todo el mundo quiere pagar una pequeña cuota que es la que se paga para la gente que no tiene un trabajo, digamos, legal. Y entonces a nosotros nos gustaría que hubiera inmigrantes que fueran delegados de comisiones obreras y demás, pero bueno, eso todo obedece a la masa crítica que tengas detrás, ¿no?